Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cómo nos estén viendo. Hoy es domingo 19 de julio del 2020. Mi nombre es Rosa Rodríguez Vargas y estamos aquí para compartir, para conversar, para tener una charla con una persona muy especial en mi vida, que sin duda alguna ha marcado mi existencia desde mi año cero y que definitivamente es un ejemplo de vida, de amor, de fe, y en muchos aspectos de la vida nos ha impactado a cada uno de los miembros de nuestra familia. Quiero aclarar que no soy periodista, soy una nieta enamorada de su abuelito, a quien vamos a entrevistar hoy. Pero quiero tener esa conversación entre nosotros para que no solo yo lo pueda conocer mejor, sino también todos los que nos están viendo. Bienvenido a mi super entrevista. ¿Cómo se siente estar haciendo esta conversación, entrevista conmigo? Me siento emocionalmente muy preparado porque esta ocasión es importantísima para mi vida, porque vamos a oírnos sobre el relato de mi existencia, que ha sido bastante interesante y me siento muy entusiasmado. Yo me llamo José Joaquín Alberto. Decía papá que era por un tío mío, y de tal suerte que era, pues como era costumbre, que combinar los nombres. Alberto, por supuesto, por mi papá, que se llamaba Alberto Vargas Villalta. Yo me llamo Alberto Vargas Barquero, por un lado mi papá Vargas. Papá era Vargas Villalta y mamá era Barquero Obando. Papá nació en San José y mi mamá nació en el Carmen de Cartago. ¿Y le decían de alguna forma? O sea, ¿tenía algún apodo desde chiquitito? A mí me han dicho de muchas maneras. Generalmente entre familia me decían Beto, pero también en otros ambientes me han dicho Betillo. Betillo. Sí. Yo nací el 15 de septiembre de 1929. Dice mamá que nací en la mañana, y era usual en esos tiempos que en las calles para el 15 de septiembre recorrían lo que se llamaban las dianas, que era una música muy alegre, como de cimarrona. Entonces, pues entonces yo nací en un ambiente muy alegre. En fiestas patronales. Como el 15 de septiembre es una fecha patriótica, entonces el ambiente era muy agradable. Bueno, puede ser que también hubieran bombetas, porque también el 15 de septiembre se celebraba con bombetas. Pudiera ser que también hubieran sonado unas cuantas bombetas. Quiere decir que yo soy también medio bombeta. Medio bombeta. Mamá era de oficios domésticos, era oriunda de Cartago, como dije, y ellos eran agricultores y comerciantes. Ellos tenían un puesto de ventas de papas y queso en el mercado central. En cambio, papá era artesano, era un obrero, pertenecía a esa clase social de gente humilde que había mucho en esos tiempos en San José. Ya nos dijo qué hacían, de dónde venían, los nombres y cuántos hermanos eran, sí. ¿verdad? Y recordar un poquito la familia en ese sentido. Sí, nuestra familia era, como era corriente en esos tiempos,
las familias eran numerosas. En casa hubo 8 nacimientos, 6 hombres y 2 mujeres. Las mujeres se llamaban Deisita y Paulita. Ellas lamentablemente murieron pequeñitas, lo cual fue un golpe terrible para la familia. El resto de los muchachos éramos Carlos Eduardo, el mayor, Mario, Edwin, yo, Alberto, Luis Ángel y Javier. Eso componía la familia. De ellos pues ya nos faltan Eduardo, Mario y Edwin. Los 3 primeros mayores ya no están con nosotros, incluyendo a las mujeres. Quiere decir que quedamos 3 hermanitos. 3 hermanitos. Y yo soy el mayor ahora, el más serio, el responsable de la familia, que tiene que hacerme caso ahora. Un aspecto interesante era cómo convivíamos los hermanos, porque como dije antes, pues quedaron solo hombres. Entonces en la casa mamá nos inculcaba el sentido de ayudarle. Entonces había que hacer varios oficios. Uno era barrer y limpiar, que era muy elemental porque eran muy pocos cuartos. Después estaba lavar trastes y también hacer los mandados. Entonces eso ahí nos distribuíamos en los quehaceres. Claro que la casa, el ambiente era bastante disciplinado porque papá tenía un carácter bastante serio. Él era muy humorista, tenía mucho sentido del humor, pero cuando él tenía que llamar la atención, era bastante rígido. Ahí la que era más llevadera era mamá. Mamá tenía un carácter muy especial. Ella sabía mucho manejar la parte anímica de la familia y era, vamos a decir, de un carácter muy suave. Entonces, claro, ahí se combinaba mucho la rigidez de la seriedad de papá con la amabilidad. Mamá era muy querida. Mamá se llamaba Concepción, entonces le decían Conchita y era muy querida. Yo siempre he oído historias muy bonitas del barrio, diferentes, digamos, a lo que a uno le tocó vivir. Y ahorita me acuerdo de 3 que tal vez me gustaría volver a oír para tenerlas registradas, ¿verdad? Que son la pulpería del barrio, los sepelios ¿verdad? Cuando enterraban a alguien, como ustedes viven en esa calle, y las carretas, ¿verdad? Que ustedes oían las carretas, ¿para qué servían? Sí. Bueno, las pulperías eran el sitio de reunión más importante en los barrios. Ahí era donde la gente se reunía a contar sus chistes y tanto chiquillos como adultos ahí estaban reunidos. Y siempre en los barrios había algún tipo muy jocoso, que era, en ese caso nuestro, era un tipo que se llamaba Felipe. Y resulta que en la esquina esa de la pulpería existía una llave que accionaba a un hombre que llegaba de la municipalidad a echar el agua. Y entonces el tipo ese muy jugoso decía, agárrense de la pared, porque le van a dar vuelta a la esquina. Bueno, otra cosa muy interesante era las famosas carretas. La carreta era el vehículo de transporte más importante en esos tiempos, las carretas y los carretones. Las carretas jalaban leña, distribuían leña en los barrios, pero también había unas carretas que hacían una labor muy interesante, muy importante,
era que esas carretas llevaban unos estañones, y como en los barrios pobres, como el de nosotros, los excusados eran de hueco y el excremento se acumulaba. Entonces, cada cierto número de años, cuando ya el excusado estaba lleno, entonces había que recurrir a alguien que los vaciara. Entonces ese trabajo los hacían unas carretas. Y las pulperías, digamos, además de ser el centro de reunión de los barrios, usted también nos ha contado historias, digamos, de cómo vendían las cosas, no, ¿verdad? sí. Ahí llegaba gente, toda gente del barrio. Bueno, la gente del barrio pues existía gente muy pobre, ¿verdad? Y entonces había en un zaguán vivían unos chiquillos ahí, por cierto, todos sucios, siempre andaban con la cara sucia. Y entonces la mamá los mandaba a traer a la pulpería. Y entonces eran tan pobres que los niños llegaban y le decían al pulpero: deme un 5 de pañeco y un 5 de chichón. un 5 de pan añejo y un 5 de salchichón. Por eso los chiquitillos ahí. Pecado, pero se quedó el término. Pero quedó los chiquillos, sí. Abuelito, ¿y cómo era? Que usted también nos ha contado que ustedes siempre veían, cuando alguien se moría, siempre veían pasar ¿verdad? Como les quedaba en la calle del cementerio. Sí, ese es un asunto muy interesante, muy digno de mencionar, porque esa calle del cementerio uno observaba todos los entierros que iban ocurriendo durante la semana o el mes, y entonces habían muy diferentes condiciones de entierros. Habían unos entierros que solo iba el carro fúnebre y el caballo y la gente atrás, pero en cambio había otros entierros muy lujosos. Llevaban unos caballos negros, inmensos percherones, que los lavaban y los bañaban y los ponían, no sé si les untaban algún aceite, porque eran caballos que brillaban, y les ponían en la cabeza, les ponían como un copete, en la cabeza los adornaban, y detrás del carro fúnebre iban lo que se llamaban las volantas, que eran unos carros especiales, unos carruajes donde iba montada la gente que acompañaba al féretro. Era todo pomposo eso. Era muy pomposo, era una cosa muy linda. Uno ahí en la calle del cementerio, una calle muy conocida en San José. Otro aspecto que era muy interesante en la calle del cementerio era que para finados, para el 2 de noviembre, las gentes iban por la acera con las coronas y las flores para el cementerio. Entonces eso era un desfile de gente, las que iban para los cementerios a depositar sus flores. Y entonces eso era el día del 2 de noviembre, era un día muy especial para las familias que vivían en la calle del cementerio, porque los familiares, una vez iban al cementerio, generalmente pasaban a visitarlo a uno, a la casa. Entonces era un acto social muy bonito de la... Y es que ustedes ahí tenían prácticamente como un palco, porque la casa de ellos era como, la calle estaba abajo, y ellos subían unas gradas y tenían un palco, ¿verdad? Ahí para ver todo lo que pasaba en la calle. Ese era un día especial de sentarse uno en la puerta de la casa a ver pasar gente, porque eran miles de gente las que pasaban. Qué bonito. Era un aspecto muy bonito del barrio. Hablemos un poquito de la escuela, del colegio, a qué escuela fue, cómo fue la experiencia de la escuela, ver si era buen estudiante, si le gustaba. Bueno, yo estuve en la escuela Mauro Fernández. La escuela Mauro Fernández está ubicada en esos barrios pobres de San José,
gente de pocos recursos, como he dicho antes. Entonces llegaba gente del distrito Hospital, el distrito de la Merced y algunos pocos ahí del barrio nuestro que se llamaba Barrio Bolívar. Sí, la escuela fue una cosa muy interesante porque pues existían como es usual ahora, las asambleas, y siempre habían actos sociales para recordar ciertas fiestas patrias como la independencia. Su cumpleaños. Antes se celebraba mucho el día en lo que llaman el 12 de octubre, antes le decían el día de la raza, que entonces los chiquillos llegaban como vestidos de indios y todo eso. Sí, era muy interesante. Y no todo el mundo pasaba, digamos, a la etapa de colegio, era... No, el porcentaje de gente que llegaba a sexto grado era bastante limitado. Y yo tuve una cosa muy agradable, y fue que a mí el certificado me lo dio papá, porque papá en ese tiempo estaba en la Junta de Educación, y entonces como se sientan en una parte ahí donde van entregando los titulitos, a mí me tocó que papá me lo entregara. Ah, qué bonito. Sí, fue un acto muy bonito. Eso no sabía. En el colegio ya ahí sí fue otra etapa. Sí, era difícil entrar al colegio. Pasado el sexto grado, entonces ya vino la etapa del colegio secundario, lo cual para mí era algo muy lejano, ¿no? Porque como la mayoría de las gentes en el barrio eran de escasos recursos, muy pocos tenían acceso a los colegios. Bueno, en ese tiempo eran solo colegios públicos, y entonces para yo poder ir al Liceo de Costa Rica, entonces mi tío Custodio, que era maestro, él me hizo una solicitud al Ministerio de Educación, que por cierto era un ministro que se llamaba Luis Demetrio Tinoco, que le decían Mechito. Y entonces la solicitud fue presentada, pero hubo un acto, una cosa que fue definitiva para que yo consiguiera esa beca, y es que resulta que el chofer de ese Mechito, el ministro, era amigo de Eduardo, mi hermano mayor, y entonces mi hermano también debe haberle hablado a él. Lo cierto es que un día de tantos apareció mi tío Custodio con la Gaceta, que es el diario oficial, diciéndome que me había ganado la beca en el Liceo de Costa Rica. En mi vida, de los actos más importantes, yo creo que marcó mi vida totalmente, mi existencia, fue la entrada al colegio secundario, porque era una aspiración de pocas gentes, de pocos muchachos, y yo lo logré, y con muchos sacrificios. Recuerdo que papá fue a comprarme el uniforme, por supuesto que en abonos, a una tienda que se llamaba Robert. Entonces ahí me compró mi uniforme. El uniforme era gris, era una tela gris, y había que también comprar un kepis, además del kepis. ¿Kepis era? Sí, un kepis, un tipo de gorra, una gorra como la que usan ciertos policías. Había que tener kepis, y el uniforme tenía en el brazo izquierdo una cosa que llamaban el escudete. Entonces ahí bordado iba el año que uno pertenecía, ¿no? Qué bonito. Sí, en el colegio era espectacular, ¿verdad? Fue la experiencia más grande de mi vida, porque inclusive participábamos en una cosa que se llamó el Ofión, que era el coro del Liceo de Costa Rica, y a mí me tocó cantar en ese coro todos los años, desde que llegué a primer año hasta quinto año. Usted le tenía al colegio, a su liceo, ¿verdad? Sí. Yo creo que hasta uno mismo aprendió a tener ese cariño por el colegio, porque
Hasta la fecha yo me sé dos himnos de colegio, el del Colegio La Salle y el del Liceo Costa Rica, porque usted siempre cantaba una parte que era, a ver si usted se acuerda, canta ese pedacito. Liceo de Costa Rica, Liceo de Costa Rica, triunfarás, triunfarás, triunfarás. Liceo de Costa Rica, Liceo de Costa Rica, lucharás, lucharás. Noble asilo de mi vida, fuente clara del saber. Tuvo la oportunidad también, la bendición de continuar hacia la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Fue difícil entrar a la Universidad de Costa Rica? También les voy a contar un detalle familiar, que yo tenía deseos de estudiar odontología, pero eso quedaba totalmente fuera de mis posibilidades económicas, porque ya se sabía que era una profesión muy cara. Y entonces yo, aunque lo pensé un momento, pero también se volvió a dar la circunstancia de que un amigo de un familiar de papá, de una familiar que era apellido Ramírez, de los Ramírez de la famosa tía Custodia, que vivieron por el hospital de niños, esa señora tenía un amigo en la Facultad de Agronomía, que por cierto se llamaba Edwin Navarro, y entonces otra vez yo presenté la solicitud para una beca y me dieron la beca, y entonces ya pude entrar a la universidad, a la Facultad de Agronomía, que era un monto pequeño. Primero le daban la matrícula y después le daban un monto a uno ahí para libros, y eso para mí era una entrada económica importantísima, ¿no? Entonces con eso ya seguí adelante en la carrera de ingeniería agrónoma le terminó gustando. Yo sé que tal vez no era su primera opción, pero le terminó gustando mucho, ¿verdad? No, cuando yo ya empecé a cursar los diferentes asignaturas, yo me fui encariñando muchísimo con la profesión, y siempre he dicho que si hubiera tenido que volver a estudiar alguna profesión, hubiera estudiado agronomía. En la universidad, aparte de los estudios y el cariño que le fue agarrando a la profesión desde antes de ejercerla incluso, hubo una etapa muy importante que fue la guerra del 48, ¿verdad? Sí, la guerra. Y a mí siempre, a mí de chiquitita yo me acuerdo que me impactaba mucho, pero yo decía que mi abuelito estuvo en una guerra, ¿verdad? Sí. Entonces cuéntenos un poquito cómo fue esa parte de usted como universitario y qué participación tuvo usted como universitario en la guerra civil del 48. Sí, claro, ese es un acto, una circunstancia que muy pocos costarricenses conocen. La verdad es que ese fue un acontecimiento salido de lo común y de lo corriente. Y yo terminé el ciclo de mío profesional. Yo empecé precisamente en el 48, porque yo salí del liceo en 1947, entonces yo empecé en el 48. En marzo-abril del 48 fue la famosa revolución del 48, que fue el acto bélico más importante de muchas de esas décadas. Fue algo dramático, porque murió muchísima gente, ¿no? Como un dato adicional, podría decir que yo oí en la Avenida Central, en ese 17 o 18 de diciembre, en una estación de radio, que estaban llamando a que aparecieran voluntarios para que nos fuéramos a defender el país de esa invasión grotesca y vil que estaba haciendo el grupo de Calderón Guardia, hay que reconocerlo.
Entonces, claro que la gente se enardeció y en cuenta los universitarios decidimos formar una compañía. Un día de tantos reunieron a todos los voluntarios y nos dijeron, bueno, ya ahora hoy dice, o ayer hubo una escaramuza en el norte de Guanacaste, en una zona que se llamaba Puerto Castilla. Ahí ¿Escaramuza era una batalla? Sí. Ahí iban unos de la Cruz Roja costarricense y un doctor. Y a esos los mataron ahí, los asesinaron. Entonces ahí se levantó la alarma y entonces nos dijeron, bueno, que ya la cosa iba en serio para nosotros. Ajá. Y entonces que los que quisieran seguir adelante, que siguiéramos. Y bueno, yo creo que ya unos cuantos ya no les gustó. Ya no les gustó la cosa porque ya iba en serio. Y entonces, bueno, ya unos, los que decidimos, nos montaron en unos buses y nos llevaron a Punta Arenas. Ahí, como a las 8 o 9 de la noche, nos llevaron y nos dieron una cena excelente. Yo digo que fue The Last Supper, la última cena. Última cena, por si acaso. Por si acaso, entonces ahí sí recuerdo que era de un chino. Ahí nos comimos un arroz cantonés, un arroz con fue una cosa deliciosa. Y ahí mismo fuimos al muelle y nos montamos en una barcaza que había sido como un desecho o algo de guerra, ¿no?, que le habían regalado a Costa Rica. Se llamaba el Tony Guiloni, se llamaba la barcaza esa. Ahí nos montamos en Punta Arenas y ya entonces cogimos al norte hasta la bahía de Santa Elena, al llegar al lugar ese que se llamaba Puerto Castilla. Ahí fue donde el día anterior habían matado a los de la Cruz Roja y al padre Salazar. Entonces ahí fue donde llegamos nosotros. Yo recuerdo que ahí nos enseñaron la cerca donde habían quedado los costarricenses que los habían asesinado. Ahí nosotros, como gran cosa, el ejército nos había dado un rifle que se llama Remington, que era un rifle como lo más antiguo y como lo más rutinario, porque era de un solo tiro. Uh-huh. Y bueno, era una cosa ridícula lo que nos estaba dando a nosotros el ejército, pero bueno, seguramente que ellos decían, bueno, estos van a ser los últimos que van a entrar en combate. Que se lo suenen. Pero nosotros, ya cuando estábamos ahí 2 días, uno o 2 días, nos pusieron a hacer trincheras. Nos decían que bueno, que teníamos que cavar una trinchera para defendernos. Nosotros no sabemos con certeza si los militares nos habían dado como a nosotros como ciertas ventajas, porque la pura verdad es que nosotros nunca, a Dios gracias, nunca entramos en acción de guerra. Uh-huh. No. Agregar que al año siguiente ya yo entré a segundo año de la carrera de agronomía, que por cierto por la guerra, por la eventualidad, nos dieron por ganado el curso. Y entonces yo viajaba en el bus a San Pedro y viajaba con una gorrilla que le llaman los militares una cachucha, que no es un kepis, sino que es una gorrilla. Y entonces yo me montaba ahí y no me cobraban. Por ser militar. Por ser militar. por ser veterano de guerra. Por ser veterano de guerra. Ahí termina más o menos el ciclo de mi vida en la milicia.